Estamos viendo cómo hay un sell-off súper agresivo en el precio de Bitcoin. Finalmente no vamos a poder trabajar la estructura de mayor fractalidad que planteábamos para este fin de semana, ya que en estas últimas horas el precio de Bitcoin ha roto ese equilibrio que estuvimos comentando. A nivel operativo podríamos ya incluso retirar esta estructura, pero la voy a mantener de momento por comentar el test de consolidación de la ruptura. Aunque bueno, quizás solo puedo dejar ese nivel marcado y ya está, por limpiar un poquito el gráfico. Vamos a dejar esto por aquí y comentamos un poquito qué es lo que ha pasado en estas últimas horas. En el análisis de esta mañana comentamos que el precio de Bitcoin, aunque alcanzaba la parte alta de la estructura, otra vez volvía a alcanzar la zona del soporte de los 70.300, una zona donde además había confluencia con la dinámica bajista y también con el VWAP semanal. Comentábamos que era importante que el precio soportase en esta zona operativa, porque de lo contrario podríamos ver precisamente lo que estamos viendo ahora mismo. Y es que si Bitcoin rompía esta zona de soporte, nos estaría indicando mucha debilidad en el corto plazo, ya que en una zona con tantas confluencias deberían de entrar compradores si es que de verdad tiene fortaleza el precio. Pero como veis, el precio terminó rompiendo esta dinámica y automáticamente comenzó el movimiento bajista que estamos viendo ahora. Pero es que eso no ha quedado ahí, porque como veis, terminó rompiendo también esta zona de soporte, tuvo el test de consolidación, que aquí es donde se podría haber valorado esa operativa, para continuar con el movimiento bajista que ya ha alcanzado los dos principales niveles que hemos comentado en el pasado para ese setup bajista. Que el primer nivel, sin duda alguna, era esta zona del VWAP mensual, en torno a los 68.717, y luego teníamos también la zona de los 68.250. Estos niveles los ha batido ya y como veis, actualmente el precio ya está intentando atacar la dinámica alcista que teníamos aquí abajo. Una dinámica alcista que el precio de Bitcoin trae desde hace bastante tiempo y en caso de que viésemos la ruptura efectiva de la misma, cuidado porque la cosa se podría empezar a complicar, aunque como veis también tenemos aquí otra zona operativa en los 66.900. La ruptura de esta dinámica alcista podría hacer que el precio acelerase también a la baja y ya la siguiente zona de compras importante sería en torno a los 62.130 aproximadamente. Hay varios nodos por el camino que de hecho los vamos a marcar más que nada por saber esas zonas operativas. La primera zona sería esta de aquí en torno a los 67.870. Tendríamos luego aquí también esta otra zona donde teníamos este nivel marcado ya desde el pasado y también tendríamos esta otra zona de aquí que de hecho la vamos a hacer un poquito más estrecha en torno a los 65.760. Estas serían las zonas donde esperaríamos al precio para buscar algún tipo de reacción. De hecho, como veis, ya ahora mismo en esta zona empezamos a ver que entra presión compradora intentando defender al precio, ya que tenemos por un lado este nodo de volumen que hemos marcado aquí donde el precio podría encontrar equilibrio y también teníamos esa dinámica alcista donde esperamos que también entren algunas compras. De hecho, estos niveles están bastante cerca, por lo que no me extrañaría que en esta zona de aquí en general pudiesen entrar compras y que incluso pudiese frenar ese movimiento bajista que trae ahora mismo el precio, que de hecho está siendo muy agresivo. De todos modos, a nivel operativo, esta estructura creo que es bastante complicada de operar, ya que las muestras de debilidad las hemos observado principalmente esta mañana. Las veníamos observando anteriormente, pero este movimiento alcista nos despista un poco en la operativa, aunque posteriormente se terminaban confirmando con lo que os comentaba, con esa incapacidad del precio para romper la zona de la resistencia. Precisamente por eso teníamos esta zona de ventas aquí marcada y de momento la vamos a mantener porque el precio no ha sido capaz de romper esta zona operativa. Y de hecho es que ya es la segunda vez que vemos que el precio no consigue romper esta zona en estos últimos movimientos. Este fue el primer intento y este fue el segundo intento. Porque os recuerdo que esta zona operativa es la zona operativa que traíamos también de esta otra estructura de aquí. Recordaréis, si habéis estado suscritos al canal durante cierto tiempo, que aquí también estuvimos trabajando esta estructura operativa y estamos viendo cómo constantemente sobre esta zona empieza a entrar presión vendedora. Esta zona para mí es una de las zonas clave dentro de la operativa de mayor fractalidad, porque también os recuerdo esta otra estructura que tenemos, que es una estructura para más medio-largo plazo y el precio de momento en esta zona no está siendo
capaz de romper esa zona operativa. Lo comparable a esta zona de ventas sería esta zona de compras que hemos destacado antes sobre los 62.200. De hecho, como veis, es que es la zona del Value at a High del Volume Profile. Y a nivel operativo, en caso de continuar con este movimiento bajista, sobre todo si viésemos la ruptura de esta dinámica alcista, como veis aquí también tenemos una confluencia con la zona del Value at a Low. Pero recuerdo que en esta estructura operativa ya cumplimos los mínimos de desarrollo para intentar buscar alguno de los extremos. Eso no quiere decir que vaya a suceder mañana o pasado mañana, porque esta estructura, como os he dicho, es más de medio largo plazo, pero sí que sería interesante ver si el precio intenta buscar liquidez en alguno de estos extremos, porque eso va a ser determinante para la operativa de medio largo plazo, que a su vez también nos afecta a nivel contexto en las operativas de corto plazo. De cara a que el precio de Bitcoin continuase siendo alcista durante el bull run y el medio largo plazo, lo ideal, que ya os digo que no tiene por qué ser lo que suceda, pero lo ideal para mantener un movimiento alcista sano sería ver que el precio retrocede por lo menos a buscar liquidez en zona de mínimos y que luego reingresa de forma agresiva generando una reacumulación. Esto sería lo ideal para un setup de medio largo plazo, alcista, y que además nos dé esa continuación alcista con el contexto alcista que ya trae al precio. Que bueno, ya sabréis que queda nada para el halving de Bitcoin, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y por lo tanto estaría muy bien que el precio de Bitcoin nos diese alguna oportunidad más. En ese caso estaríamos esperando oportunidades por debajo de estos 60.000 principalmente. Ya sabéis que teníamos también marcadas algunas zonas en caso de tener una corrección con mayor profundidad, pero de momento parece que el precio está desarrollando una estructura operativa sobre estos niveles y por lo tanto quizás no podremos esperar tan abajo al precio, aunque lo evaluaremos si el precio llegase a tocar la zona de los 60.800. Ahí entonces será el momento de decir, vale, vamos a ver si esta corrección puede llegar más abajo o si por el contrario solo vienen a buscar zona de liquidez en mínimos para seguir con ese movimiento alcista. Os recuerdo que las zonas que tendríamos en mente para, en caso de tener una continuación bajista, valorar algún tipo de operativa serían los 57.165 y los 52.100. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different, los mapas de liquidaciones. Vemos que durante este movimiento bajista se han llevado esta liquidez que comentábamos que había salido, que aunque no había un nivel donde estuviese muy concentrado, pues bueno, había liquidez y estaba muy distribuida. Donde más liquidez veíamos era en esta zona de los 67.150 y al precio se ha aproximado mucho a esta zona llevándose estos primeros niveles que estaban cargados, aunque sigue quedando liquidez hasta los 66.650. Por parte de los short vemos que queda liquidez, no tanta como la que había por parte de los long. Recordaréis del análisis de esta mañana que destacábamos que había mucha liquidez en la zona de longs y yo creo que después de este movimiento bajista se habrán llevado parte de esa liquidez ya. Respecto a los short vemos que hay liquidez en hasta los 71.850. Si nos centramos en la liquidez de 100x, recordaréis de los últimos vídeos que comentábamos que había liquidez en estos 67.400, se habrán llevado ya durante el movimiento bajista de hoy. De hecho, como veis, había gente que empezaba a tirar longs durante el retroceso y esto creo que ha ayudado a que el movimiento bajista sea más agresivo. Los bots de alta frecuencia han acompañado en varias ocasiones al movimiento bajista con intención de buscar esas liquidaciones. En cuanto a la liquidez de 50x, comentábamos que quedaba por esta zona en torno a los 66.800, de hecho tenemos aquí un nivel que está muy cargado, pero ahora mismo se ha formado bastante liquidez en la zona de shorts. Mirad esta zona de los 71.790, cómo ha ido aumentando en el movimiento bajista. Toda esta liquidez de aquí también se la han llevado. En cuanto a la liquidez de 25x, se han empezado a llevar la zona que estaba en los 67.218. Todavía queda un poco, podríamos decir que hasta los 66.930. Y bueno, la liquidez de 10x todavía nos queda lejos. Pequeño apunte que me acabo de acordar de ello. Os recuerdo que en esta zona operativa teníamos el BIPOC de la estructura de mayor fractalidad, una zona donde anteriormente habíamos visto compras y por lo tanto a nivel operativo esta zona también gana bastante importancia, ya que en el pasado aquí es donde vimos presión compradora que consiguió frenar el movimiento bajista de Bitcoin y por lo tanto si en este caso viésemos esa ruptura también nos indicaría más muestras de debilidad en el corto plazo para valorar como mayor probabilidad el que continúe ese movimiento bajista hasta niveles operativos más bajos. Esos niveles operativos son los que hemos comentado antes, pero destaco esto porque el romper esta zona indicaría aún más control por parte de los vendedores. En Bookmap vemos aquí cómo hay volumen de compra
compras siguiendo al precio, yo diría que incluso haciendo más de imán que otra cosa. Aquí sí que hemos visto bastantes absorciones, como veis, y empezamos a ver compras en los 67.130 que intentan frenar un poquito al precio. En el multibook seguimos viendo compras en los 67.000, han aumentado mucho las ventas en los 73.000, también un poquito las ventas en los 72.000, se mantienen ventas en los 75.000 y también en los 75.900. En The Kingfisher vemos cómo han limpiado un poco la zona de longs, todavía sigue quedando liquidez, tenemos aquí en los 67.700 y en los 66.350. Si visteis el análisis de esta mañana recordaréis que teníamos 3 zonas y ya se han llevado una de ellas. En los CVDs veo algo bastante curioso que no coincide con algo que he leído en Twitter, porque vemos algunas compras por parte de Coinbase, una venta muy agresiva por parte de Binance, eso sí, pero es que en Twitter estaban comentando que Coinbase parecía ser el responsable de esta caída. Yo no lo tengo tan claro porque aquí lo que estamos viendo son compras de spot y quizás lo que ha sucedido es que ha habido menos liquidez en Coinbase. Porque desde mi punto de vista las ventas fuertes vienen desde Binance y de hecho desde esta mañana ya lo comentábamos. En los mapas de corto plazo vemos que hay liquidez por parte de los short hasta los 70.175 y desde los 70.910 hasta los 71.300. Y hoy en Node Charts vamos a estar revisando la métrica de días entre monedas destruidas ajustadas. Aquí hemos estado viendo un aumento bastante significativo desde los $27.000. Gran parte de este gasto, según nos comentan en Node Charts, principalmente se debe a las ventas realizadas por el ETF de Grayscale, que después de dejar de ser un trust, actualmente es uno de los vendedores de largo plazo más activos en la red de Bitcoin. Esto coincide con lo que comentábamos en vídeos anteriores en Trading Different, en esta métrica donde vemos que Grayscale ha estado descargando Bitcoin constantemente. Igual que en la métrica que comentábamos en el vídeo de ayer de la vivacidad, aquí se pueden ver aumentos a medida que el precio de Bitcoin va subiendo. Por lo tanto, es importante estar al tanto sobre estas zonas donde tenemos máximos, estos picos que observamos durante el gráfico, ya que estas zonas podrían ser zonas donde nos estén indicando el final de la tendencia alcista. Como veis, si tenemos esta en cuenta, todavía nos podría quedar un poquito de recorrido alcista, más de lo mismo con esta y con esta también, y una señal que podríamos utilizar para detectar el final del ciclo podría ser cuando notemos aumentos en el precio acompañados de una disminución en esta métrica, como lo que vimos en el ciclo anterior. ¿Veis que aquí el precio de Bitcoin seguía subiendo mientras la métrica estaba cayendo? Esto nos estaría indicando que los usuarios de largo plazo han liquidado la mayor parte de sus monedas. Ya sabéis que toda esta información la tenéis disponible en Node Charts y también tenéis disponible formación sobre análisis on-chain. Con el código de descuento que tenéis en la descripción podéis conseguir hasta un 30% de descuento en todos sus productos.